Hola a todas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero compartir este video con las alumnas del nivel 4 del curso de idioma mandarín. Nos toca entonces el día de hoy cubrir el tema 4.2 que encontrarán en su guía de adecuación curricular número 4. Como bien recordarán ustedes, el tema 4.1 era el correspondiente al vocabulario. Entonces ustedes ya saben que siempre les recomiendo que repasen bastante el vocabulario antes de entrar al tema de gramática, porque así ustedes ya pueden entonces enfocarse únicamente en comprender la gramática sin estarse preguntando qué era lo que significaba alguna de las palabras del vocabulario o cómo era que se leía o qué era ese carácter. Entonces siempre les recomiendo que puedan repasar esto. Y asimismo, en esta ocasión ustedes se van a dar cuenta que también vamos a estar haciendo una pequeña referencia. Es únicamente una palabra a la cual vamos a estar haciendo referencia del vocabulario 2.1. De este vocabulario vamos a estar utilizando la primera palabra que ustedes tenían ahí, que era tsai. Como bien recordarán, entonces esta palabra es el verbo estar y nos va a estar sirviendo bastante. Por eso es que constantemente también les digo que es importante estar repasando todos los vocabularios que hemos aprendido y por eso es que ustedes también elaboran en cada unidad, elaboran sus fichas de vocabulario. Porque definitivamente, como ustedes ya se han dado cuenta, en algunas ocasiones aprendemos una palabra y más adelante la volvemos a utilizar. Entonces, el día de hoy, para esto que ya es gramática, tema 4.2-GA4, vamos a aprender sobre el uso de tsai para indicar el presente progresivo. Entonces, vamos a empezar como siempre dando una pequeña introducción sobre el tema y hablando sobre qué es el presente progresivo. En el tema anterior habíamos utilizado el verbo tsai. Eso es para el tema 2.2, que era ya la gramática. Y si bien recordarán, lo utilizamos para indicar estar, ¿verdad? Porque como bien saben, lo mencioné anteriormente, este verbo, tsai, es el verbo estar, con una pequeña diferencia. Ahí lo habíamos utilizado para indicar dónde es que se encuentra algún lugar, es decir, lo habíamos utilizado para dar direcciones direcciones en cuanto a algún lugar. En esta ocasión, como realmente es un verbo bastante versátil, si ustedes también lo comparan con la forma en que nosotros utilizamos el verbo estar en español, ustedes pueden notar a simple vista que es un verbo que incluso en español lo utilizamos un montón, nos sirve bastante. Entonces, lo mismo sucede en el idioma mandarín. No es que este verbo lo vayamos a limitar únicamente para poder dar direcciones, sino que es un verbo bastante versátil y por lo tanto, en este caso lo vamos a estar utilizando para indicar el presente progresivo. Entonces, ¿qué es el presente progresivo? Son aquellas acciones que se encuentran en desarrollo en el momento actual, es decir, en el presente, ¿verdad? Ustedes ya saben sobre la línea de tiempo, ¿verdad? Tenemos la línea de tiempo básica, que sería entonces el presente, pasado y futuro, ¿verdad? Pasado, como lo vimos en el tema anterior, son acciones que ya se dieron, que ya sucedieron, que ya terminaron. El presente son acciones que se están dando en este momento, mientras que el futuro son acciones que se darán, pero tal y como su nombre lo indica, a tiempo futuro, ¿verdad? El día de hoy entonces nos vamos a estar enfocando en el tiempo presente progresivo, ¿ok? Es decir, acciones que se están desarrollando en el momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr diferenciar o más bien cómo vamos a poder saber si vamos a estar utilizando el mismo verbo de qué es lo que me están preguntando? Si, por ejemplo, tal vez ustedes hasta se pueden llegar a confundir de que cómo van a saber si les están preguntando sobre una dirección
o sobre una acción que se está dando. Bastante simple. Entonces, esto lo van a saber dependiendo del indicador de pregunta, ¿verdad? Recordémonos que el verbo sei, es decir, el verbo estar, no es un verbo que actúa por sí solo, sino que debo complementarlo con otros verbos o con otras palabras para poder dar a entender qué es lo que estoy tratando de decir. Entonces, vamos a enfocarnos bastante en el indicador de pregunta. Para este tema vamos a estar utilizando 什么, que significa qué. Entonces, en este caso lo vamos a utilizar cuando queramos averiguar sobre una acción, ¿ok? Mientras que, si bien se recuerdan, en el tema 2.2 habíamos utilizado de las direcciones y lugares, habíamos utilizado el verbo sei, pero con na li, que también es un indicador de pregunta que significa dónde. Por lo tanto, entonces esto ya no deja lugar a duda, ¿verdad? Si nos están preguntando 什么 y van a ver otro verbo que vamos a utilizar también, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, ustedes ya saben entonces que lo estamos utilizando para averiguar sobre alguna acción determinada que se está dando en el presente progresivo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por la gramática, la pregunta sobre qué estás haciendo. Y bastante ojo con algo acá. ¿Qué estás haciendo? No es lo mismo, entonces, si alguien me pregunta qué hiciste ayer, por ejemplo, que por lo tanto se da a entender que estoy hablando en tiempo pasado. Mientras que, como pueden notar acá, ¿qué estás haciendo? Entonces nos está indicando un presente progresivo. Me están preguntando entonces exactamente en este momento qué es lo que estoy haciendo o quién es, qué es lo que está haciendo, perdón, el sujeto de la oración, ¿ok? Entonces, tienen ustedes también su cuadro gramatical en la guía y como siempre tienen ustedes en la primera fila una pequeña guía sobre para qué les va a servir cada parte de la oración. Vamos a tener la primera parte que representa a quién le estoy haciendo la pregunta, es decir, quién va a ser mi sujeto. Y para eso vamos a utilizar un pronombre personal o también podemos utilizar un sustantivo. Por ejemplo, podemos utilizar palabras como mamá, papá, todo el vocabulario de familia que ustedes ya conocen. Ustedes también ya conocen muchísimas otras palabras, como por ejemplo, cómo se dice maestra. Entonces, pueden utilizar cualquiera de esas otras palabras. Luego, en la segunda parte de la oración, vamos entonces a indicar qué es lo que estoy preguntando. Y aquí entonces es donde debemos prestar bastante atención para utilizar los elementos adecuados para poder hacer nuestra pregunta en presente progresivo. En mandarín, entonces, como bien yo les había comentado, no es igual que en español donde el verbo se conjuga para indicar el tiempo en el cual estoy hablando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el título tenemos esta oración. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué es lo que sucede acá? Si se dan cuenta, entonces este verbo copulativo que es estar, verbo estar, está conjugado porque entonces aquí dice estás y hacer lo conjugué también, ahora es haciendo y por lo tanto entonces se entiende que estoy hablando en presente progresivo. Sin embargo, eso no sucede en mandarín. En mandarín ustedes ya bien saben, no se conjugan los verbos, es decir, no agregamos ningún otro carácter para indicar que estoy hablando en presente progresivo al verbo como tal y tampoco voy a cambiar ni el tono, ni el pinyin, ni ningún trazo del carácter como tal. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Utilizamos otro verbo que va a venir, por decirlo así, a trabajar en conjunto con el verbo principal. ¿Cuál va a ser ese verbo tan importante? Es entonces este verbo copulativo que nos va entonces, ustedes ya saben en mandarín, a indicar el tiempo presente progresivo. Recordémonos que en el tema anterior habíamos utilizado le,
para indicar tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, utilizábamos el verbo y luego utilizábamos la partícula le para indicar tiempo pasado. Entonces, en esta ocasión, no estaremos utilizando una partícula como tal, sino que vamos a estar utilizando el verbo copulativo tsai, ¿ok? Una característica bastante importante y algo que deben recordar ustedes es que el verbo copulativo por sí solo no me da a entender nada, ¿ok? Entonces, tienen que ser bastante cuidadosas ustedes con esto de no comerse este otro verbo que les tengo yo acá indicados. ¿Por qué? Porque no tendría sentido la oración, ¿ok? El verbo copulativo tiene esa cualidad. Si yo lo dejo por sí solo y no lo apoyo en otro verbo, ¿sí? No tiene, la oración no tiene ningún sentido y de hecho funciona de la misma forma en español. Si yo en español únicamente digo ¿qué estás? No estoy diciendo nada, ¿verdad? No estoy diciendo ninguna pregunta completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca le di el otro verbo que pudiera venir a especificar sobre qué es lo que estoy tratando de averiguar. Entonces, bastante ojo con eso, que vamos a necesitar otro verbo que le venga a dar apoyo. Es decir, entre estos dos logramos entonces hacer ya una pregunta completa. Empezamos entonces con el pronombre personal, que en este caso va a ser a quién yo estoy dirigiendo la pregunta, ¿ok? Ustedes ya saben, entonces puede ser cualquiera de todos los pronombres personales o puede ser cualquiera de los otros sustantivos. Seguido de esto, entonces colocamos el verbo copulativo tsai y luego vamos a estar utilizando únicamente este verbo, ¿ok? Este verbo tsuo, como ustedes lo tienen explicado ahí en su vocabulario, significa, es el verbo hacer. Lo tienen en la palabra número 14 y lo vuelvo a repetir, es el verbo hacer, ¿ok? Este verbo en la pregunta no lo vamos a cambiar. En esta ocasión no lo vamos a cambiar. Sí lo podríamos cambiar por otros verbos, pero en ese caso ya cambia un poquito y para hacer este tema un poco más sencillo, vamos entonces a enfocarnos únicamente como primer paso en el verbo hacer, ¿ok? ¿Por qué este? La verdad, este es un verbo que nos permite versatilidad en cuanto a la respuesta, ¿ok? Porque puedo tener diferentes tipos de respuesta, como por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Y puedo decir, estoy cocinando, estoy ejercitándome, estoy comiendo, estoy descansando, por ejemplo. Es decir, me da opción a que la respuesta sea variada. Mientras que si utilizo un verbo específico, por ejemplo, ¿qué estás leyendo? Pues obviamente entonces la respuesta únicamente podría ser sobre algo que yo esté efectivamente leyendo. Por ese motivo entonces es que decidimos utilizar este verbo acá, verbo hacer, para que la respuesta pueda ser más versátil y que a ustedes, pues por ser la primera vez que aprenden a utilizar el presente progresivo en mandarín, se les pueda facilitar, ¿ok? Luego, entonces, de tener ya mi verbo principal, por decirlo así, si ustedes se dan cuenta, entonces ya entre estos dos verbos, la pregunta ya tiene sentido, ¿verdad? Porque entonces acá ya estoy preguntando tú, estar, haciendo. Y por último, tampoco se les debe olvidar, necesito un indicador de pregunta. Ojo también con eso, no vayan a pensar que solo porque ya entonces tengo mi verbo copulativo y el verbo principal, que sería el verbo tsuo. Ya con eso termina la pregunta. Recordémonos que en mandarín necesito también el indicador de pregunta para, tal y como su nombre lo dice, poder entonces formular exitosamente la pregunta, ¿verdad? Entonces, en este caso, el indicador de pregunta que vamos a utilizar es shenma, que como ustedes pueden ver en su vocabulario, significa ¿qué? ¿Ok? Entonces, ni zai zuo shenma, tú estar haciendo
que, ¿ok? Entonces, recordémonos que el orden definitivamente es diferente en español al del idioma mandarín. Si lo quieren ver de esta forma, prácticamente es al revés, ¿verdad? Pero algo bastante importante, tratemos de asimilar el orden que debemos ir colocando, ¿ok? Tratemos de ver cómo es que funcionan las palabras en mandarín para encontrarles entonces ese sentido a las oraciones, ¿verdad? Y bastante ojo entonces, por favor, no cometamos el error de traducir del español al mandarín. Es decir, no traten de traducir literal la pregunta o la oración de español a mandarín, porque aquí pensaríamos, bueno, en español pregunto qué, entonces primero pongo esta, y luego estás, y entonces pongo esta, y luego haciendo pongo esta. Si se dan cuenta, en ese caso entonces ya le cambiaron totalmente el orden y en mandarín no va a tener sentido, ¿verdad? Tal y como a nosotros, si lo traducimos de mandarín a español literal, tampoco nos hace tanto sentido, ¿verdad? Podemos tal vez hasta cierto punto entender qué es lo que estamos tratando de decir, pero sabemos que gramáticamente no está correcto. Lo mismo sucede entonces si yo paso de español a mandarín en forma literal la traducción, ¿verdad? Entonces, bastante ojo con seguir el orden que se está indicando en este cuadro gramatical. 你在做什么? Por lo tanto, si se dan cuenta, esta parte de la oración que comprende esto no va a cambiar. Esto siempre se va a quedar igual. Y como los mencioné, no tenemos problema con este verbo porque es un verbo que me da bastante versatilidad a poder tener diferentes tipos de respuesta. ¿Qué es lo que sí va a ir cambiando? Va a ir cambiando mi sujeto, es decir, a quién yo estoy dirigiendo esta pregunta, ¿ok? Entonces, ojo con esto, por favor, porque sí debemos aprender a utilizar otros pronombres personales y otros sustantivos. Vamos entonces con la respuesta sobre qué estás haciendo en presente progresivo. Dado que mi pregunta fue en presente progresivo, mi respuesta necesita entonces también ser en presente progresivo, ¿ok? No puedo yo, por ejemplo, acá venir y entonces evitar el uso del verbo copulativo. ¿Por qué? Porque entonces ya no estaría hablando en presente progresivo. Y tampoco puedo venir y colocar le, porque entonces estaría pasando de presente progresivo a tiempo pasado. Y eso no tiene sentido, ¿ok? Entonces, bastante enfoque con esto, por favor, que siempre en la respuesta debemos quedarnos entonces en presente progresivo. Entonces, ¿a quién iba dirigida la pregunta? La pregunta iba dirigida a ni. Por lo tanto, en este caso, para el pronombre personal va a cambiar a wo, ¿ok? Pero ojo que no se aplica de la misma forma para todos los pronombres personales. Ustedes siempre que elaboren su pregunta y su respuesta deben tener eso en mente, ¿verdad? ¿A quién le hice la pregunta? Y por lo tanto, ¿quién estaría respondiendo? Algo que les puede facilitar bastante es tal vez colocarle nombres a sus pronombres personales, ¿verdad? Como por ejemplo, en algunas ocasiones ustedes ya conocen algunos nombres en mandarín, entonces podrían colocar Da Wei para hacer la conversación entre dos personas y Zheng Ni, Jenny, para que sea la persona que responda, ¿verdad? Y con eso ustedes ya se pueden ir facilitando esto de a quién le estoy haciendo la pregunta y a quién iba dirigida la pregunta, ¿sí? Por lo tanto, acá mi pronombre personal, wo, y el verbo copulativo que definitivamente lo necesito. ¿Por qué? Porque si me salto esto, entonces, primero, no estaría hablando en presente progresivo. Eso es lo primero. Y segundo, mi oración no tendría sentido, ¿ok? 我念书, entonces yo leo libro, ¿sí? Pero no estoy indicando en qué tiempo estoy realizando esta acción. Por lo tanto, debo tener entonces el verbo copulativo, ¿ok? Para indicar el presente progresivo. 我在念书, ¿ok? Yo estoy leyendo libro.
Y ojo con algo, no sé si lo notaron ustedes ya. No incluimos acá el otro verbo que teníamos en la pregunta, que es el verbo tsuo. ¿Por qué no lo incluimos? Obviamente, ya sabemos que la pregunta ya no necesito incluirla en la respuesta porque ya no me sirve de nada, ¿verdad? Efectivamente, esto acá en la pregunta funciona como un indicador y por eso es necesario en este caso. Sin embargo, en la respuesta ya no lo necesito. Pero, ¿por qué este verbo ya no lo incluí en la respuesta? Si este verbo no tiene nada que ver con el indicador de pregunta. Ya no se incluye el verbo tsuo porque está siendo sustituido por este otro verbo, ¿ok? Que era nienshu. Recordémonos que dije que el verbo tsuo es un verbo bastante versátil. Me da opciones a responder de diferentes formas. En este caso, entonces, en su vocabulario, nien es el verbo y shu es el objeto. Leer, libro, ¿ok? Si se dan cuenta, todas las palabras que ustedes tienen en su vocabulario son de verbo y de objeto, ¿ok? Entonces, también por eso acá ya no es necesario que ustedes agreguen wo, zai, zuo, nian, shu, ¿ok? Ya no es necesario. En ese caso ya nos toparíamos entonces con un verbo copulativo y dos verbos seguidos entonces. La oración ya no tiene sentido. Por lo tanto, podríamos decir que en la respuesta sustituimos el verbo zuo con el verbo de la acción que estoy realizando. Y nuevamente, acá entonces no nos podemos deshacer del verbo copulativo. Recuérdense que, por decirlo así, este es el verbo que me viene a apoyar en cuanto a este otro verbo principal de la acción. Si yo lo quito, incluso en español no tiene sentido. Yo leer libro, ¿verdad? Entonces, ya con este tsai, yo estoy leyendo un libro, ¿ok? Entonces, en cuanto a la tarea, en esta ocasión entonces nos toca la tarea 8 de la guía de adecuación curricular número 4. Las instrucciones dicen: completa el siguiente cuadro. En la columna izquierda se te indica la acción que debes colocar en la respuesta y la persona a quien se le pregunta qué está haciendo. Entonces, ustedes tienen ahí un cuadro pequeñito, pero que les va a ayudar mucho a practicar el tema tanto de la acción que deben hacer. Entonces, en la acción ustedes tienen indicado ahí en la columna de la izquierda, ustedes tienen indicado ahí si es comer, beber agua, hacer trabajo, hacer comida o qué es la acción que van a estar realizando. Y también en esa misma fila ustedes tienen indicado quién está haciendo la acción. Por ejemplo, si en esa columna dice que la acción es comer y que la persona que está haciendo la acción es su hermano, entonces ustedes deben elaborar tanto la pregunta como la respuesta, ¿ok? Entonces, para la pregunta ustedes tendrían que hacer 哥哥在做什么? ¿Ok? Mi hermano o ¿qué está haciendo hermano? ¿Qué está haciendo mi hermano? Y para la respuesta, entonces, en este caso también debería de ser con hermano, ¿verdad? 哥哥在吃饭, ¿ok? Mi hermano o hermano está comiendo, ¿ok? Siempre recordándonos de seguir los patrones gramaticales que tenían en los cuadros de gramática, tanto de pregunta como de respuesta. Entonces, espero que les haya gustado este tema, espero que les sirva bastante. Yo, la verdad, estoy muy contenta porque ustedes ya verdaderamente pueden formular oraciones importantes para que ustedes puedan comunicarse en mandarín. Entonces, prueba de esto es que ya lograron ustedes comprender, ya lograron
pasar el tema del pasado, de tiempo pasado, perdón, y en este momento entonces ya están ustedes practicando lo que es el tiempo de presente progresivo. Entonces, las felicito bastante por eso. Sigan con bastante ánimo. Como se dan cuenta, ustedes no es tan difícil como piensan de que cuando hablamos que vamos a aprender sobre presente progresivo, tal vez se ponen un poco nerviosas y se ponen a pensar que va a ser algo bastante complicado. Pero como ustedes ya pueden notar, es realmente una cuestión de poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, con esto me despido y les deseo una muy feliz semana.